Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Venimos hablando ya por 2 semanas de el Dios de los imposibles. Veíamos en la primera semana que arrancamos esta serie cómo Dios tiene el poder. ¿Por qué sabemos que Dios tiene el poder? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Hablamos de Juan capítulo 1, verso 3, que nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué nos dice el versículo? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada hubiese sido hecho. Encontramos también en la segunda parte de la serie que Dios tiene la autoridad. ¿Cómo sabemos que Dios tiene la autoridad? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Nos dice Salmos capítulo 24, verso 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como Dios es el dueño de todas las cosas, no solamente Él tiene el poder, sino que también Él tiene la autoridad. Diga conmigo: Dios tiene el poder y tiene ¿qué? La autoridad. Hay una gran pregunta que entonces muchos se hacen: ¿cómo logro yo o qué puedo hacer yo para que Dios pueda actuar en mi vida? ¿Por qué es importante que Dios actúe en nuestra vida? Porque cuando Dios interrumpe en nuestra vida, cuando Dios entra a nuestra vida, Dios cambia el cauce de lo natural y lo convierte en sobrenatural. ¿Qué hace Dios? Cambia el cauce de lo natural y lo convierte en sobrenatural. Lo vemos, por ejemplo, cuando miramos una enfermedad. Cuando una persona tiene una enfermedad como un cáncer, ¿qué sucede con esos tumores? Empiezan a crecer y el sistema inmunológico no puede frenarlos. Pero he visto cómo Dios entra en la vida de una persona y de repente el cauce natural, que era que el tumor se hiciera más grande, resulta que se vuelve más pequeño, o a veces simplemente el quiste desaparece. Una hermana la semana antepasada, ya hace 2 semanas, me contó el testimonio de su nuera. Entró a la cirugía su nuera. Tenían la radiografía, porque para hacer la cirugía necesitan una radiografía para saber dónde está el quiste. La abrieron con la radiografía en mano y no encontraron el quiste. ¿Quién puede hacer eso? Nuestro Dios. ¿Qué es eso? Una intervención de Dios, porque eso no es natural, eso es algo sobrenatural. Entonces, ¿cómo logro yo que Dios haga esa intervención en mi vida? Vemos y tenemos que ir a referenciarnos a la vida de Jesús, porque Jesús, al caminar en la tierra, nos enseñó muchas cosas de cómo el poder de Dios obra en nuestra vida. Y Jesús tuvo 2 frases que eran muy comunes cuando tenía que ver con el asunto de lo sobrenatural. Uno dice que al que cree, todo le es posible. Cree y verás la gloria de Dios. Entonces, la primera palabra clave es el creer. O también le decía a otras personas: conforme a tu fe, así será hecho. Entonces, nosotros sabemos muy bien que el creer y la fe son cosas que van ligados, van de la mano. Entonces, por esa razón damos inicio al mensaje de hoy leyendo sobre ¿qué? Sobre la fe. La fe es la que activa el poder de Dios en la tierra. La fe es la que causa que Dios intervenga. La fe es la que mueve a Dios para que Él haga una obra sobrenatural en nuestra vida o en otra persona. Nosotros debemos entender que el cristiano necesita la fe. Y yo sé que todos aquí, los que estamos aquí en la iglesia, al menos el solo hecho de estar aquí buscando a Dios nos lleva a asumir de que ustedes tienen una fe, ¿cierto? El problema en sí no es si ustedes tienen fe o no, sino qué tanta fe tenemos.
Porque la fe no es como un breque, que usted solamente lo prende y lo apaga. La fe es cuantitativa. A los discípulos Jesús varias veces les dijo: hombres, ¿de qué? De poca fe. Entonces es posible que usted, andando con Jesús, escuchando a Jesús, viviendo con Jesús, puedas tener poca fe. Como también le dijo a otras personas: no he visto una fe tan grande. Y quiero que estudiemos uno de esos casos. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. ¿Por qué razón? Mire los dos argumentos que da. Uno, porque ama a nuestra nación y porque nos edificó una sinagoga. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a estar mirando el contexto, porque aquí hay varios elementos que a veces nosotros en nuestra cultura no la entendemos. Primero, ¿qué es un centurión? ¿O quién es un centurión? Un centurión es un soldado romano. Grábese eso, es un soldado romano. Si usted quería ser un soldado romano, especialmente en autoridad, deberías tener una ciudadanía romana. No era que cualquiera se metía a ser soldado romano, no, deberías tener una ciudadanía romana. Vamos a ver primero la naturaleza del soldado como soldado romano, y luego vamos a mirar la naturaleza de su nivel de autoridad, ya que al ser centurión quiere decir que él estaba a cargo de mínimo 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión, centu de 100, a cargo de 100 soldados. Primero, como romano, estamos en una época en que no existían los católicos, apostólicos y romanos. Todavía nada de eso existía. Entonces no se podía decir que el romano tenía una religión católica, no. El romano practicaba la religión romana que se practicaba en esa época. ¿Qué religión practicaban los romanos? Los romanos llegaron y conquistaron a los griegos, quien fue el imperio previo, y absorbieron toda la religión de los griegos. Cogieron a todos los dioses, a Zeus, todas las deidades griegas, y les cambiaron los nombres por nombres romanos. Entonces, en toda Roma habían templos a los dioses romanos. Y según la necesidad del ciudadano, ellos iban y adoraban al dios que ellos les agradaba más según sus características. Cada soldado romano tenía a una deidad a la que iba y le hacía sacrificios en específico, buscando protección, buscando lo que sea que estuviera buscando. Este romano de nacimiento no había conocido a los hebreos, no había conocido lo que era a los judíos, pero en su andar, en su vivir, le toca llegar a Capernaum, porque él no es propio de Capernaum, él es trasladado a Capernaum. Y estando en Capernaum resulta que se apega a la religión judía, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que usted y yo adoramos. Dejamos de algún momento, no dice si deja de ser politeísta o no, pero empieza a querer ganar puntos con el Dios de los judíos. ¿Por qué sabemos esto? Porque
primero amaba a la nación judía, pero segundo le manda a construir una sinagoga a los judíos. En esta época era un acto para ganar puntos con el Dios al que usted le estaba construyendo el templo. En ese templo, en la puerta, seguro diría el centurión romano que construyó esta sinagoga, una dedicatoria, porque él mismo la construyó completamente para ellos. Es muy interesante este romano. Segundo, al él ser una persona centurión, quiere decir que él estaba a cargo de 100 soldados. En otras palabras, él tenía un nivel de autoridad fuerte en Capernaum. Él no estaba a cargo de 100 personas, estaba a cargo de 100 soldados. Es como si alguien aquí en la ciudad de Cali estuviera a cargo de 100 policías. No cualquiera llega a ese punto, porque usted primero está en la estación manejarás 15, 20, luego empiezan a subir hasta que llega un punto en el que están a cargo ya de ese número de personas. Lo mismo pasaba con el centurión. El centurión tiene un problema, y ese problema es que un siervo al que él quería mucho, al que él apreciaba mucho, se había enfermado. ¿Y estaba en qué estado? Estaba a punto de morirse. Entonces, como él tiene ganados unos puntos con los ancianos de los judíos, ¿por qué razón? Pues porque les construyó una sinagoga, los manda a llamar y dice: vengan, háganme un favor. ¿Por qué no van y le dicen a Jesús que venga y me visite? ¿Por qué no le dicen a Jesús que por favor venga, que he escuchado de lo que él dice, de lo que él hace, y sé que él puede sanar a mi siervo? ¿Qué sucede? Verso 6, perdón. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve digno de venir a ti. Algo pasa en la vida del centurión. Algo sucede. Imagínese que usted está aquí, está en la casa del centurión. Todo el mundo está listo porque ¿quién viene? Viene Jesús. Jesús ya estaba siendo reconocido por sus milagros, ya estaba siendo reconocido por muchas cosas. La gente estaba en la casa preparada y alguien avisa: ya está llegando Jesús, ya viene por la luna, ya va por aquí cerquita. Y el centurión, algo pasa en la vida de él. Se habrá dado cuenta de que hizo cosas muy malas en su vida. Se habrá dado cuenta que había hecho algo contra Dios porque posiblemente había leído la palabra o alguien le enseñaba. Y él llega a un punto en el que dice: no soy digno. No por nivel de autoridad, porque como centurión era una persona notoria en la ciudad de Capernaum, sino porque espiritualmente él sabía que Jesús no era cualquier persona. Jesús, por favor, no vengas a mi casa. No soy digno. No soy digno para que tú estés en mi casa. Tú eres alguien muy importante y yo he hecho cosas muy malas. No soy digno. Es más, ni siquiera vengo yo a decirte este mensaje, sino que te mando unos amigos. No vengas. No soy digno. No soy digno. Pero sucede algo. ¿Y qué es lo que le dice? Pero di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. Una vez más, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, ¿y qué? Y lo hace. Note lo interesante de lo que está pasando en el texto. ¿Por qué? Porque el centurión reconoce primero de que Jesús tiene el poder. ¿Cómo reconoce de que Jesús tiene el poder? Lo manda a llamar porque sabe que el siervo, pues Jesús tiene el poder de sanar al siervo. Pero reconoce no solamente que Jesús tiene el poder, sino que también tiene ¿qué?
La autoridad. Se lo voy a explicar de una manera para que usted separe los dos términos. Supongamos que hay un niño en la escuela dominical que es hijo o nieto de alguno de ustedes. El niño se está portando mal. ¿Puedo yo ir, quitarme la correa y darle correazos a ese niño? Pregunta, ¿qué piensan ustedes? De poder puedo, claro. La pregunta es, ¿debo hacerlo? ¿De poder puedo? Claro que puedo. No, ni que me faltaran los dos brazos. Tengo el poder de hacerlo. Viene la segunda pregunta, ¿tengo la autoridad para hacerlo? No, porque la autoridad del niño es el adulto que lo trajo, ya sea su papá, su mamá, su abuelo. Entonces el procedimiento debe ser, traigan al niño, llévenlo donde el padre, señora madre, señor abuelo, señora abuela, este niño se está portando muy mal. Y lo que el padre decida, eso se debe hacer. Porque el niño está bajo la tutoría o bajo la autoridad ¿de quién? De su padre. ¿De poder? ¿Qué decimos? Sí se puede, pero no tengo la autoridad. Jesús no solamente tiene el poder, sino que tiene también ¿qué? La autoridad. Y el centurión entendía este concepto muy bien. Lo que me llama la atención no es de que el centurión entendiera esto, sino cómo el centurión llegó a esta conclusión. Nosotros entendemos que Jesús tiene la autoridad y tiene el poder porque venimos leyendo el libro de Lucas. Y una de las cosas que Lucas hace el esfuerzo en el principio es de demostrar por medio de su escrito que Jesús tiene la autoridad. En el capítulo 6 vemos cómo Él tiene la autoridad sobre el día de reposo. Vemos cómo tiene la autoridad de sanar aún en el día de reposo. Lucas está hablando de que Jesús tiene ¿qué? La autoridad. ¿Qué tiene Jesús? La autoridad. Pero ¿qué evangelio tenía en las manos el centurión? Cuando el centurión recibe a Jesús, ninguno de los evangelios había sido escrito. El primer evangelio que se escribe, que es el evangelio de Marcos, el autor de Marcos ni siquiera había nacido. Impresionante esto. ¿Cómo el centurión llega a la conclusión de que Jesús no solamente tiene el poder, sino que tiene la autoridad? Usted y yo hemos sido convencidos de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, porque Él murió, pero también, muy bien, aquí Jesús no había muerto. Y si no había muerto, menos había resucitado. ¿Qué elementos tenía el centurión para saber que Jesús era el Mesías? El centurión no era una persona desconocedora de la palabra, porque bien nos dice el texto de que él amaba a la nación judía. Muchos entienden que cuando él dice que amaba a la nación judía era una persona que se apegó a los judíos y no solamente vivía con ellos, andaba con ellos, sino que creía lo que ellos creían. Uno no llega a la conclusión de que Jesús tiene la autoridad y el poder solamente porque alguien le dijo. El centurión llega a esta conclusión porque él leyó la ley y los profetas y sabía que iba a venir uno que era el Mesías. Y él creía en su corazón de que Jesús era el Mesías. Y por esa razón él decide que Jesús no solamente tiene el poder, sino que tiene la autoridad. Y que la autoridad de Jesús era una autoridad que estaba por encima de la del centurión. Porque el centurión tenía la autoridad de decirle a sus soldados, vaya, e iban, pero no tenía la autoridad de decirle al siervo, sea sano, y se sanaba. La autoridad de Jesús era una autoridad divina, porque él entendía que si Jesús decía, sé sano, el siervo sería sano. Note la cantidad de conocimiento. Es que es fácil uno leer los 5 versículos y decir, no, sí, muy bonita la historia, lea la palabra y ya, fin. No. Cuando nos metemos en la película y vemos los elementos, nos damos cuenta que el centurión no era cualquier aparecido.
No solo fue una persona que dijo unas palabras bonitas y ya no. Este hombre conocía de la Biblia, este hombre conocía de la ley, este hombre conocía de los profetas y por esa razón creía y sabía que Jesús no solamente tenía el poder de sanar, sino que él también tenía la autoridad. ¿Cuál es el problema entonces con la iglesia? Pastor, ¿de qué problema habla? Muy sencillo. Cuando conocemos a Cristo, le creemos a Dios en todo, ¿no? Y tenemos una fe que mueve montañas y vemos milagros. Pero a medida que empezamos a avanzar en nuestra vida espiritual, resulta que ya dejamos de ver tantos milagros en nuestra vida. O empezamos a ver solo cierta clase de milagros. A alguien le duele la cabeza, yo sé que Dios lo va a sanar. Por alguien fue y por allá tuvo un accidente y se abrió todo el vientre y se le salió todo. Uy, yo oro porque me toca, pero que Dios lo sane. Bueno, hagámosle. No lo hacemos realmente con esa fe de que Dios puede realmente levantar a esa persona. Ya no tenemos esa expectativa de ver lo sobrenatural. Si mucho nos limitamos a ver los milagros de Dios en la provisión económica y hasta ahí. ¿Por qué razón no se cumple lo que Jesús dijo? Y mayores cosas verán ustedes. ¿Mayores que qué? Jesús resucitó muertos y no uno, varios. Jesús promete que mayores cosas. ¿Dónde están esas mayores cosas? ¿Por qué no las vemos? Y el problema está en lo mismo que dijo Jesús, que conforme a nuestra fe, así será hecho. Yo tengo una hija de 1 año y 2 meses. Esta niña a veces yo la cargo cuando usted no me encuentra aquí en la plataforma o saludando a algunos hermanos, hablando con alguien atrás. Por lo general usted me va a encontrar cargando a la niña. Me gusta pasar tiempo con mis hijos. Esta niña, mientras uno la carga, tiene una mano pesada. Y a veces se pone a manotear y en el manoteo me da en la cara. ¿Qué debo hacer yo como padre? Saque la varita de la corrección y dele duro porque eso es una falta de respeto. ¿Debo hacer eso? ¿Qué piensan ustedes, padres de familia, de experiencia? ¿Qué debo hacer yo con la niña? ¿Qué piensan? ¿Qué debo hacer? ¿Darle duro? No, es una bebé. Está aprendiendo. Yo le hablo y lo más seguro es que no me entienda todo todavía y lo siga haciendo. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo. A ella se le tolera eso. Es más, muchas personas cuando la ven haciéndolo hasta se ven, ay, tan linda la niña, vea cómo le da el papá. Ay. Yo tengo una niña de 13 años también. Si ella levanta la mano para manotearme en la cara, ¿qué debo hacer yo? Ay, sí, todos dicen ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está grandecita, ya entiende, ya sabe que lo que está haciendo es una falta de respeto. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Hay cosas que cuando éramos bebés espirituales que Dios nos toleraba. Pero ya tenemos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y no podemos seguir con lo mismo, porque Dios no lo va a permitir. Si no, mire la manera de alimentarse la bebé. Cuando tenía 2 meses, con medio tetero se llenaba. Ahora con 1 año se toma 2 teterados y queda con hambre. Es una muy buena castañeda. Come bien. Y a medida que crece, ¿qué va a pasar con la demanda de comida de ella? ¿Va a pedir más o va a pedir menos alimento? Va a pedir más alimento. ¿O ustedes con 2 teterados de leche ya quedan llenos? No, quedan con hambre. A medida que nosotros vamos creciendo, demandamos más. No solamente nuestro espíritu demanda más, sino que Dios también demanda más de nosotros, porque a más sabemos. Y es aquí donde radica el problema de la iglesia de hoy, que queremos ver los grandes milagros y las señales de Dios hoy, pero con la fe que teníamos cuando estábamos bebés espirituales. Creemos que todavía hoy
podemos pasarla con la fe que teníamos hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y no es así. Nuestra fe se debe renovar, nuestra fe debe aumentar. ¿Por qué razón? Porque es que la fe es como se mueve todo en el ámbito espiritual. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo principio básico de la vida cristiana es por medio de ¿qué? De la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías ¿qué? A la montaña, muévete. ¿Y qué pasaría? Se mueve. Pero la fe que tenemos hoy no nos da a veces ni para eso, ni para el granito de mostaza. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo de la fe pasada. Note lo que dice Jesús del centurión. Mire lo que dice del centurión ahí en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Ni aún en Israel, en los que deberían creer en él, tenían tanta fe como la que tenía este centurión, que él le había fallado tanto a Dios que no se consideraba digno de recibir a Jesús en su casa. Este podríamos llamar vil pecador, tenía más fe que los que se consideraban justos. No una fe cualquiera, era una fe fundamentada en la palabra de Dios. Cuando nos convertimos, nosotros tenemos una fe gaseosa. ¿Qué es la fe gaseosa? ¿Quiénes de ustedes han comprado una gaseosa y la sirven en el vaso inmediatamente? ¿Qué pasa cuando uno sirve la gaseosa en el vaso? Se sube ahí mismo, ¿no? Y a veces hasta se riega. Y usted deja de servirla, ¿y qué pasa a los 30 segundos? No está ni a la mitad. ¿Queremos nosotros pasar nuestra vida espiritual con una fe similar a esa? Vamos a la iglesia al culto y se llena eso, una fe que hasta se desborda. Pero ¿qué pasa a los 30 minutos después del culto cuando llegan a la casa? No está ni a la mitad. Y nosotros debemos prestarle atención a esto, porque nuestra fe no puede ya ser más una fe gaseosa. Eso Dios no lo toleraba al inicio. Cuando empezábamos una fe emocional, si el culto estuvo bueno, ahora sí, ya. Pero llegan a la casa y se encuentran con la suegra, o se encuentran con el vecino aquel que le hace la vida feliz. Usted está manejando y se le atraviesa un carro y de repente esa fe se menguó. Ya Dios no nos va a pasar solamente con esa fe. Nuestra fe debe crecer, debe estar solidificada, y no solidificada en emociones, sino en la palabra de Dios. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Estados Unidos con el edificio allá en Miami? ¿Cuánto lo vieron? La noticia. Un edificio de más de 40 años de construido. ¿Y qué pasó? Se cayó. Me llama mucho la atención ese edificio, porque por lo general cuando una construcción queda mal hecha, no se cae a los 40 años, se cae inmediatamente o al tiempo corto. Y esta construcción no estaba en cualquier lugar. Yo viví en Miami por 9 años. Conozco muy bien el sector donde se cayó ese edificio. Es un lugar llamado Surfside, que es parte de lo que es la ciudad de Miami Beach. Miami Beach es uno de los lugares más costosos que hay en Miami. ¿Por qué razón? Porque está al lado de la playa. Un apartamento chiquitico de un solo cuarto, un apartaestudio fácil, se le van $1,500, $2,000 de arriendo. ¿Por qué? Porque está al lado
del mar. Porque este dato es importante, porque cuando van a hacer una construcción para un lugar como esto, no le hacen una construcción cualquiera, hacen una construcción buena. Y en los Estados Unidos, cada cierto tiempo van inspectores a revisar la construcción. ¿Y sabe qué pasó en cada inspección? Pasó la construcción. En cada inspección, el inspector dijo: la construcción está bien. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué razón se cayó? Porque la construcción tenía fisuras pequeñas, cositas chiquitas, que al ojo humano no eran perceptibles. Cosas que cuando el inspector fue y miró, dijo: no, el edificio está bien. Pero con el tiempo, esas pequeñas fisuras causaron la caída de un edificio. Eso pasa con la vida de muchos creyentes. Uno mira esa vida y hasta vienen a veces a consejería y uno dice: no, esta persona está bien al ojo humano. Pero hay fisuras, hay cosas chiquitas, cosas que a veces ni se les presta atención. Pero es lo que nos dice el libro de Cantares, que son las pequeñas zorras que dañan las grandes viñas. Uno de los principios claros para uno tener una mayor fe lo encontramos en Romanos 10. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Aquí hay tres elementos: la fe, el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. El inicio de la fe arranca con la palabra de Dios. La palabra de Dios abre el oír me lleva a la fe. En otras palabras, si quiero fortalecer mi fe, necesito la palabra de Dios. Si quiero fortalecer mi fe, necesito ¿qué? La palabra de Dios. Y hoy hay una pregunta importante que nos debemos hacer: ¿cómo está tu hábito de lectura de la palabra de Dios? No me lo responda a mí, es algo para que usted lo interiorice. ¿Cada cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo sacas para la lectura de la palabra de Dios? Ay, no, pastor, yo ya me leí la Biblia 5 veces, ya yo me la sé. Entonces venimos a la iglesia, ya Hebreos, ya sé, el pastor va a hablar de la fe, ya yo sé por dónde va el pastor, listo, aleluya, gloria a Dios, cumplí, me fui para la casa y amén. Esas son las fisuras, que sí, como lo vemos en la iglesia todos los domingos, no, la persona está bien. Como lo vemos orando, sí, está bien. Y a veces como que hasta lo vemos enseñando, no, la persona se ve bien, todo en la estructura se ve bien, pero hay fisuras. Qué triste sería que después de 15, 20, 30 o 40 años de estar en el evangelio, ese edificio se caiga. ¿Y todo por qué? Por cosas pequeñas. Si antes nosotros sacábamos 5 minutos para la lectura de la palabra de Dios todos los días, hoy esos 5 minutos ya no te son suficientes. Así como antes medio tetero para mi hija era suficiente, ahora ya no le da. Ahora necesitamos los 2 teteros, necesitamos 10 minutos. Y si antes tenías 10 minutos, ahora necesitas 15 minutos. No me puedo quedar con lo mismo, porque si no mi fe se va a quedar estancada, se va a quedar ahí frenada. Nuestro cuerpo necesita más, nuestro espíritu también necesita más. Quiero decirlo de esta manera: conforme esté tu hábito de lectura de la Biblia, así está tu fe. Si tu hábito de lectura de la Biblia está permanente todos los días, pues tu fe está ahí permanente todos los días. Pero si usted ya dejó de leer la Biblia todos los días, pues así mismo está tu fe. Es una palabra confrontante, pero es una realidad. Necesitamos la lectura de la Biblia en nuestra vida. Veía ayer la entrevista de un predicador muy conocido en los Estados Unidos, hijo de pastor, y le estaban preguntando tips: ¿cómo puedo ser yo para ser un buen predicador como usted? Le preguntaban. Él decía: quiero decirle de un hábito que cambió mi vida, un hábito que transformó toda mi vida.
y fue el hábito de leer la Biblia todos los días. Tenga poco, mediano o mucho tiempo, siempre sacaré tiempo para leer la palabra de Dios. Pastor, yo no tengo esa clase de tiempo. Pues no es que si la tienes o no, es que la necesitas. ¿Qué pasa si usted deja de nutrir su cuerpo? Llega a un punto de desnutrición. Puede llegar a un punto de estar raquítico, de estar mal, enfermo físicamente. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. El espíritu de muchos está raquítico, débil, porque hemos dejado de alimentar a nuestro espíritu. Necesitamos alimentarlo. Alimenta tu espíritu, así se alimentará tu fe. Tu fe será renovada, tu fe será fortalecida, porque quiero decirte algo el día de hoy. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu familia. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu barrio. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en nuestra nación. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. ¿Por qué no se dan? Porque nos falta fe. Recuerda, la fe del año pasado ya no te sirve hoy. Esa fue del año pasado. Necesitas la fe de hoy, el alimento de hoy. Y conforme a tu fe, así será hecho. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que le creen a Dios en lo sobrenatural, que van a levantar altares en la ciudad de Santiago de Cali y que van a llevar de nuevo a esta ciudad a un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque le hemos aprendido a creerle al Dios que sí puede traer un cambio a nuestra ciudad, al Dios que sí puede traer un cambio a nuestro barrio, al Dios que sí puede traer un cambio a nuestra nación. Pero si nos quedamos con la fe de hace 15 años, la fe de las vigilias, la fe del avivamiento de aquel año 90, pues allá se quedaron las cosas. Esa fe ya no nos sirve hoy. Necesitamos una fe renovada, una fe basada en la palabra de Dios, no una fe gaseosa que cuando pase el tiempo se mengua, no. Necesitamos es que nuestra fe sea aumentada en el nombre de Jesús. Levante sus manos, póngase sobre sus pies y diga con nosotros: mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Deja crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. dígale al Señor: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Cuál es tu situación el día de hoy? ¿Qué es lo que le quieres presentar a Dios? Sé que hay algo. Todos tenemos situaciones. Sí, hay situaciones que a veces parecieran hasta bobas y muchos dirían: ay, ¿para qué le va a pedir eso a Dios? Pero ¿sabe qué? Para Dios no hay cosa grande, no hay cosa pequeña. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Cualquiera que sea tu petición, colócala delante del Señor en esta hora. Levanta tu voz y con fe pídele a Él. Pídele a Él. Recuerda, Él quiere hacer algo sobrenatural. Recuerda, Él quiere hacer algo en tu vida. Levanta tu voz, clama a Él. Su palabra dice: clama a mí
y yo te responderé. Aleluya, aleluya. Señor Todopoderoso, aquí está tu pueblo. Aquí está, Señor, este pueblo que clama con fe, que se compromete a leer tu palabra y que su fe ahora sea una fe madurada, una fe basada en la palabra, una fe basada en el conocimiento tuyo. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios que tiene el poder, que tiene la autoridad y que para ti no hay nada imposible. Por esa razón te presentamos a ti, Señor, nuestras peticiones. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Vamos, levante su voz, iglesia, levante su voz. Que se escuche ese clamor del pueblo en esta hora. Lo que sea que necesites, ponlo en las manos del Señor. Aleluya. Glorifícate, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sé que está sobrando. Sé que está sobrando. Sé que está sobrando, Dios. Sé que está sobrando. Sé que está sobrando. Sé que está sobrando. Sé que está sobrando. Recibe, recibe, recibe del Señor. Hecho está, hecho está. Hecho está en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alzamos nuestra voz, loamos tu nombre, Señor. Dios de los imposibles, Dios de maravillas, Dios de grandes obras. Ese eres tú, nuestro Dios. ¿Quién como tú, Señor? Nadie, nadie como tú, nadie como tú. Dios de grandes maravillas. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. Siga clamando ahí al Señor. Quiero hablar con alguien que haya venido el día de hoy, que necesite recibir a Cristo Jesús en su corazón, o que necesite reconciliarse con Él, sea que estés presente o estés por internet. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo es el Hijo de Dios, el que fue enviado para traer la salvación y como un puente entre Dios y nosotros. Su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino y tú necesitas a Jesús en tu vida. Si lo quieres aceptar, cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, en esta hora reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti, pero hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Me reconcilio contigo, Padre. Te entrego mi vida. Haz tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy y está aquí presente en la iglesia, levante su mano y la mueve de izquierda a derecha si lo hiciste por primera vez. Los que están viéndonos en línea, hay un número de teléfono que quiero que llames. Si hiciste esta oración, quiero que me escribas al 316-617